concluimos la serie que estábamos estudiando. La serie que estábamos estudiando se llamaba Cristianismo Trend. Y si se recuerdan, esa palabra trend en inglés quiere decir tendencia. Y hablamos acerca de muchas ideas que como cristianos nosotros tenemos, que las damos por ciertas, pero que muchas no están realmente basadas en lo que la Biblia enseña, o son una enseñanza no tan recta de como la Biblia lo enseña. Ahora, este domingo vamos a tener un mensaje que no es parte de una serie, sino más bien parte de un sentir que Dios ha puesto para compartir. Y la próxima semana iniciaremos una serie nueva. Les voy a dar detalles al final. Ah, el mensaje que hoy vamos a compartir se titula Carta a los que están en prueba. Carta a los que están en prueba. Y se basa en Jeremías capítulo 29, versos del 1 al 14. Jeremías 29, del 1 al 14. Carta a los que están en prueba. Y a modo de introducción leamos la primera parte de nuestro pasaje que nos sirve de base y vamos a leer del verso 1 al 3 de Jeremías 29. Y en esta versión dice así: Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los líderes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta decía, y esa es la introducción a la carta como tal. Ok, vamos primero. ¿Quién era Jeremías? Jeremías, el libro se llama así Jeremías por el profeta Jeremías. Jeremías era de una familia sacerdotal y de una ciudad que se llamaba Anatot. De hecho, de Jeremías es del profeta que tenemos más información personal que de cualquier otro. ¿Cuándo vivió Jeremías? Jeremías vivió más o menos entre el año 640 hasta el 585 y tuvo un ministerio largo de más de 40 años. El profeta Jeremías le tocó un tiempo difícil, porque no era un tiempo de buenas cosas, no era un tiempo donde todo iba bien, sino era un tiempo donde las cosas iban de mal en peor. Era un tiempo en el cual a él le tocó dar el mensaje de Dios y el mensaje de Dios era un mensaje de juicio. Era un mensaje de exhortación a su pueblo para que se arrepintiera de sus pecados, para que le dieran la espalda al pecado y se acercaran a Dios. Jeremías predicó o enseñó, o mejor dicho, profetizó, eso era lo que él hacía antes del exilio y estuvo todavía una parte del exilio, aunque él no fue a Babilonia, él se quedó en Jerusalén. Jeremías anunció lo que iba a pasar. Jeremías anunció que un pueblo iba a conquistar a Israel y a todos los pueblos de alrededor y que los iba a llevar cautivos. Pero no solo lo profetizó, Isaías profetizó sobre eso, pero él no lo vio. Jeremías profetizó y no solo eso, él vivió esa parte. La primera deportación del rey Nabucodonosor fue en el año 605 cuando Jeremías estaba ahí. La segunda, fueron 3, en 597. Después de eso escribió esta carta. Y la tercera, que fue también la destrucción de Jerusalén, fue en el año 586 antes de Cristo. Eran tiempos difíciles, eran tiempos duros y era un mensaje duro el que daba Jeremías y por eso lo rechazaron. De hecho, lo metieron preso precisamente por su mensaje. Ahora, en ese momento que él escribe esta carta, Nabucodonosor ya se había llevado por segunda vez a gente desde Jerusalén a Babilonia. Y dice aquí que se había llevado versículo 2, dice
los artesanos, los líderes oficiales de la corte, los artesanos y los herreros. Y esto tenía una doble razón. La primera era esta: reconocían los babilonios la capacidad de los artesanos israelitas, así que querían aprovecharla. Pero no solo eso, los herreros eran los que fabricaban armas. Entonces, cuando ellos se llevaron a los herreros a Babilonia, estaban asegurando que los que quedaban en Jerusalén no iban a tener acceso a armas. Es decir, no iba a haber una revuelta, una oposición. Y en ese contexto escribió Jeremías esta carta. Esta carta, que vamos a leer en un momento, la escribió para disipar las dudas y la incertidumbre que había en la gente que había sido llevada cautiva, porque no sabían ellos cómo llevar adelante su exilio. Ya estaban allá, pero ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo lo iban a hacer? Ellos no sabían. Pero agreguémosle algo más. Dentro de ese grupo de gente en Babilonia se habían levantado falsos profetas que estaban dando malos mensajes o falsos mensajes. Entonces la gente estaba preocupada, había perdido familia, había perdido tierra, había perdido posesiones también, había perdido mucho. Y estaban en una tierra ajena, estaban en una condición difícil. Y por un lado, unas voces les decían una cosa y Dios les decía otra. Por eso Jeremías escribió esta carta a las personas exiliadas o a las personas que estaban en esa prueba. Mucho del problema que ellos vivieron era porque su corazón estaba lejos de Dios y por eso no lograban discernir lo que Dios quería. Por eso Jeremías les escribe y los dirige. Y el mensaje central de esa carta es: lleven sumisamente el exilio, el cautiverio, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es un mensaje que no nos gusta, ni a ellos les gustó y a nosotros tampoco. Esta carta, que fue escrita hace como 2600 años, es tan válida para ellos allá como para nosotros hoy. Por eso, los enunciados de cada uno de los puntos no son descriptivos como generalmente los hacemos, sino más bien son aplicativos. ¿Qué quiero decir con eso? No, los puntos no están dirigidos a lo que pasó allá, sino a nosotros, porque es una carta para los que estamos en prueba. Todos estamos en prueba. Algunas más grandes, otras menos difíciles, pero todos estamos en prueba. Y estas palabras de Jeremías, de Dios por medio de Jeremías, a un pueblo exiliado, son las palabras de Dios para un pueblo, nosotros hoy, 2600 años después, para animarnos y dirigirnos a caminar con Él. Así que con esto como introducción, vamos al primer punto. Y el primer punto es este: todo lo que enfrentas está en las manos del Señor. Leamos el versículo 4. Dice la Biblia: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Y quiero llamar su atención a esta frase: a todos los que envié al exilio. Voy a repetirla: a todos los que envié al exilio de Jerusalén a Babilonia. Para entender esto tenemos que entender algo. Dios hizo un pacto con Israel, lo hizo en el Sinaí, en el monte Sinaí. Ustedes se acuerdan de eso. Y ese pacto incluía bendiciones de parte de Dios, pero también incluía la responsabilidad de Israel de obedecer a los mandamientos de Dios. Si ellos obedecían los mandamientos de Dios, las bendiciones las iban a recibir. Pero si ellos no obedecían, si ellos le daban la espalda a Dios, ellos no solo no iban a recibir las bendiciones, sino iban a recibir maldiciones, el castigo de Dios. Ahora, ese pacto se estableció ahí y desde el principio mismo, como es nuestra naturaleza, fallaron. Inmediatamente, al poco tiempo, le dieron la vuelta, le dieron la espalda al Señor y entonces empezaron sus problemas. Empezaron sus problemas. Ahora, Dios no dijo: bueno, como me fallaron, los voy a apartar y voy a conseguir a otro pueblo. No. Dios envió palabra, envió a mensajes proféticos para exhortar a su pueblo. Leamos Levítico. El mensaje de los profetas estaba basado
mucho en este tipo de palabras, de mensajes. Levítico, cuando Dios habló y les dijo lo que iba a pasar si ellos no obedecían, les dijo esto, versículo 31, convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios. No me complaceré más en el aroma de sus ofrendas, que me era grato. De tal manera asolaré al país que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos, asombrados. Los dispersaré entre las naciones. Desenvainaré la espada, los perseguiré. Dios está hablando. No está diciendo los van a perseguir. Oiga lo que dice. Los perseguiré hasta dejar desolada su tierra y en ruinas sus ciudades. Ahora, entendiendo esto, podemos entender lo que decía el versículo 4. A todos los que envíen al exilio. ¿Quién envió al exilio a Israel? Dios. Dios envió al exilio a su pueblo. Y uno podría decir, no, pero qué injusto, qué bárbaro, ¿cómo hace eso? Pero mire, fueron cientos de años que Dios estuvo hablándole a su pueblo. Estuvo hablándole por los profetas Oseas, Amós, Habacuc, Isaías, Miqueas, Sofonías y Jeremías. Jeremías, el mensaje de Jeremías desde el principio, Jeremías 1:16 dice así: pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a dioses que hicieron con sus propias manos. El mensaje estaba ahí. Mire, esto es como cuando un niño está haciendo algo. El niño se sube a la silla y la mamá le dice, niño, mi hijo, no te subas a la silla, te vas a caer. Se baja, se vuelve a subir, ¿verdad? Te vas a caer, se baja. Te vas a caer y se baja. Y te vas a caer, ¿por qué? Porque se vuelve a subir. Y finalmente, ¿qué pasa? Y entonces ahí viene el lloro y el crujir de dientes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay una advertencia, pero no hay arrepentimiento. Y eso es precisamente lo que había pasado. Por eso es que Dios entonces cumplió lo que dijo y los llevó cautivos por medio de Nabucodonosor a Babilonia. Ahora, aquí hay algo maravilloso. Aunque el pueblo falló, el pueblo le dio la espalda a Dios. El pueblo no agradeció lo que Dios hizo por ellos. Dios no los abandonó. Dios no los abandonó. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 13. El apóstol Pablo dice, si somos infieles, Él, Dios, sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El pueblo de Israel estaba ahí. Bueno, los sobrevivientes que habían llegado ahí, estaban ahí, estaban dolidos, habían perdido muchas cosas, tenían mucha incertidumbre en su corazón. Sin duda alguna, muchos pensaron, Dios nos abandonó y nos dejó. Ya se acabó, ya estuvo. Dios se fue. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos en medio de una prueba. ¿O nunca se ha sentido como que Dios lo abandonó? ¿Verdad que sí? Hay pruebas que son tan duras que uno piensa que Dios te dejó. Y tú dices, se fue. Y tú oras y sientes que tus oraciones no pasan del techo. Tú oras, pero al mismo tiempo que oras, tú dices, es que no me va a oír, pero lo haces. Y es que no me va a oír porque me dejó. Ahora, ¿será que eso es cierto? Agreguémosle algo. El diablo está por ahí y el diablo llega, se encarga de meterte en la cabeza que sí te dejó Dios y te dice, mira, si Dios estuviera con vos, no estarías como estás. Tú estabas aquí y vas bajando, porque a veces hay pruebas que son así. Cada día vas para abajo, es peor cada día. Y el diablo llega y te dice, es que si Dios estuviera contigo, no estarías pasando por esto. Si Dios estuviera contigo,
sería diferente, pero no está contigo, por eso estás mal. ¿Y sabes qué? Estás peor. Y nos llega a meter en la cabeza algo que es totalmente antibíblico, y es que nosotros estamos en las manos del diablo. Y eso no es cierto. Jamás Dios nos ha dejado. Y jamás nada, ni nadie, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el futuro, nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque nosotros estamos en las manos del Señor. Alguien podría decir, sí, pero si estuviera en las manos del Señor, ¿por qué estoy sufriendo? A veces Dios permite el sufrimiento como parte de un proceso para nuestra vida. Pero jamás pienses que ya no estás en las manos de Dios. De hecho, aunque Israel, aunque Judá, que era la tribu de Judá, los judaítas estaban cautivos en ese lugar, Dios puso límites. No los mataron. Tuvieron cierta clase de bendición y vamos a ver. Es lo mismo que pasa en nuestra vida y es lo que la Biblia enseña. Déjeme leer Job 1:12. Dice, déjeme ponerlo rápido en contexto. Este es el pasaje donde está Dios en su trono y llegan los hijos de Dios, los ángeles, delante de él, y en medio de ellos iba Satanás. Y entonces Dios le dijo a Satanás, ya viste a Job, a mi hijo Job, no hay nadie tan perfecto como él, tan íntegro como él. Y el diablo le dijo, ni modo, si lo has bendecido, si le das de todo, si lo cuidas, ¿cómo no va a estar? No, ¿cómo no va a ser íntegro? Quítale las cosas y vas a ver. Y entonces Dios le dijo así, muy bien, le dijo, puedes probarlo. Le dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee. Ojo a esto, pero no le hagas ningún daño físico. Y así lo hizo. Y Job todavía retuvo su integridad. Así que regresó el diablo y le dijo delante de Dios, y Dios le volvió a decir, ¿ya viste a mi hijo Job? Y el diablo le dijo, sí, no tiene nada, pero si tocas su vida, si me permitís que toque su vida, vas a ver lo que hace. ¿Conoce usted la historia? Dios le volvió a decir, está bien, toca su vida, pero no le quites la vida. Esto es importante. Dios pone límites. Dios pone límites. Aunque tú estés viviendo una prueba difícil, Dios pone límites. La prueba no te va a destruir porque Dios ha puesto límites. ¿Vas a sufrir mucho? Sí, muy probablemente vas a sufrir como nunca has sufrido, pero Dios puso límites. ¿Por qué pone Dios límites? Porque Dios tiene el control y Dios está contigo. El diablo llega y te dice, no, yo mando, yo te voy a hacer pedazos porque estás en mis manos, porque yo tengo derecho legal de hacerte pedazos, lo cual es una ridiculez, eso es mentira. Porque nosotros no estamos jamás en las manos del diablo, sino estamos en las manos del Señor. Por eso es tan importante esto. Todo lo que enfrentas está en las manos del Señor. Si es un tema de salud, si es un tema económico, si es un tema personal, si es un tema de familia, lo que sea, tú estás en las manos del Señor. Y eso nunca lo debes olvidar. Y eso es lo primero que Dios le dijo a su pueblo. Y eso nos lleva al segundo punto, que es este. Enfrenta el presente pensando en el futuro. Enfrenta el presente pensando en el futuro. Los versos 5 al 7 de Jeremías 29. Les dijo el Señor, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Si ya se dio cuenta, este mensaje es un mensaje que ninguno de nosotros quisiéramos recibir. Porque en síntesis lo que está diciendo es, acomódense porque van a pasar mucho tiempo.
Cuando tú estás en medio de un problema, tú no estás esperando pasar mucho tiempo, ¿o sí? Nosotros cuando sufrimos por alguna razón, cuando estamos en alguna prueba, lo primero que queremos hacer es salir huyendo, ¿sí o no? Y eso es lo que ellos hubieran esperado que Dios les dijera. Ellos hubieran querido oír: pueblo mío, no se preocupen, yo voy a descender del cielo con mano poderosa y los voy a librar hoy mismo del cautiverio. Pero no fue ese el mensaje. No fue ese el mensaje. Más bien fue todo lo contrario. Dios los manda a ellos a hacer lo que ellos hubieran querido hacer, pero en su tierra, no en Babilonia. Ahora, a eso agreguémosle algo. Los falsos profetas habían estado profetizando que el cautiverio se iba a acabar ya, que todos iban a regresar a su casa como que nada había pasado y que Dios los iba a posicionar otra vez allá como que nada había pasado. Y ese era el mensaje. Así que cuando Dios les habla y les dice: construyan casas, habítenlas, planten huertos, lo que está haciendo Dios es decirles: enfóquense en el presente. Enfóquense en el presente. ¿Y cuál es el presente? Cautiverio. ¿Cuál es el presente? Enfermedad. ¿Cuál es el presente? Problemas financieros. ¿Cuál es el presente? Problemas en la familia. ¿Cuál es el presente? Líos por todos lados. Nos cuesta mucho entender que Dios usa eso para bendición nuestra. Nos cuesta muchísimo entenderlo. De hecho, nadie queremos sufrir, pero a veces Dios lo hace así. Pero lo que llama y quiero llamar su atención es a esto, a la orden: construyan casas, habítenlas, planten huertos. ¿Qué les dijo? Enfóquense en el hoy, en el ahora, en el presente. Cuando nosotros estamos en una prueba, nos enfocamos en el pasado. Ay, lo que yo tenía antes. Ay, el trabajo que yo tenía, ganaba mucho dinero. Ahora no tengo dinero. Antes estaba sano, antes hacía esto, ahora no lo puedo hacer. Antes vivía de esta manera, ahora no lo puedo hacer. Y eso nos lleva a una gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sabe qué? Ese por qué nos mata. Porque muchas veces no vamos a entender por qué. No lo vamos a entender. Ahora, Israel lo tenía claro: ellos habían sido infieles y estaban cosechando lo que habían sembrado. Pero muchos de nosotros no pasamos por ahí, pero pasamos tiempos difíciles. Y ese por qué, por qué, por qué, por qué nos mantiene anclados en el pasado, anhelando algo que hoy no tenemos. Ahora tampoco les dice Dios: no piensen en un futuro lindo, hermoso, porque todo va a estar bien. No, les dice: hoy hagan lo que pueden hacer. ¿Y qué pueden hacer? Construyan casas, habiten sus casas, planten huertos. Enfóquense en lo que pueden hacer hoy. Cuando nos enfocamos en el futuro que no podemos tocar porque no existe para nosotros, nos llena eso de ansiedad. Quisiéramos poder hacer más y no podemos, y esa ansiedad nos impide oír a Dios. Esa ansiedad nos impide ver lo que Dios está haciendo, porque en medio de los problemas Dios obra, pero muchas veces no lo vemos porque estamos ansiosos por el futuro. Por eso el Señor dice: enfóquense en construir sus casas, habitarlas y planten huertos. Ahora, aquí en esto hay otro mensaje fundamental que no se mira así tan fácil y está en la base. Porque si le dice: construyan casas, planten huertos, disfruten su tiempo ahí, lo que hay debajo es: yo los voy a bendecir en donde están. Yo los voy a bendecir en donde están. Amigos, hay bendición en medio de la prueba. Hay bendición en medio de la prueba, porque así es Dios. Dios no nos avienta a nosotros como que fuéramos una lata vacía, sino Dios nos cuida siempre y estamos en su mano, y ahí donde estemos estará la bendición de Dios para nosotros. Y entonces les dice otra cosa: cásense y tengan hijos e hijas, multiplíquense y no disminuyan. Ahora los hace ver el futuro. Mire, nadie en su sano juicio, en un panorama malo,
invierte. La gente regularmente en los malos tiempos ahorra o esconde su dinero, no invierte. Se queda esperando tiempos mejores. Pero lo que Dios dice, no, este es el tiempo de invertir. ¿Y cómo van a invertir? Cásense, tengan hijos e hijas. Y a sus hijos e hijas, cásenlos, multiplíquense. ¿Por qué les dijo Dios eso? Porque Dios estaba viendo hacia el futuro. Porque ellos iban a regresar a su tierra. Y Dios estaba preparando una semilla en ese tiempo que iba a ser la base de lo que Dios iba a plantar de nuevo en Jerusalén. Y es que Dios muchas veces usa los tiempos de prueba para prepararnos para el futuro. Mire esto, Génesis 46, 27. Dice, contando a Jacob y a José y a los hijos de José que habían nacido en Egipto, la familia de Jacob en Egipto fue de 70 personas en total. Cuando Jacob llegó con sus hijos y con su familia, eran 70 personas. Y el faraón les dio una tierra en Gosén, en Egipto, para que vivieran ahí. 400 años más tarde, esas 70 personas eran más de 2 millones de personas. Cuando Moisés guió al pueblo fuera de Egipto, él guió a un pueblo de más de 2 millones de personas. De 70 a 2 millones. Fueron esclavos. Fue un tiempo muy duro para ellos. Pero Dios preparó algo. Dios le había dicho a Abraham que le entregaría la tierra de Canaán. Debería o debía de conquistar la tierra de Canaán. 70 personas no podían conquistar Canaán. Pero 2 millones, sí. El tiempo de Egipto fue un tiempo de preparación de Dios para su pueblo. El tiempo en Babilonia fue un tiempo de preparación de Dios para su pueblo. En ese tiempo Dios obró en el corazón de ellos y Dios los purificó. El pueblo que había sido por 600 y otros 400 por más de 1000 años idólatra, fue purificado de su idolatría. Después del cautiverio, Israel ya no volvió a irse detrás de falsos dioses. Cuando regresaron a su tierra, regresó un grupo grande que volvió a poblar la tierra. Fue un tiempo de preparación de Dios. Ahora, es importante entender esto. Enfocarse en el presente, viendo hacia el futuro. Dios les dice algo más. Dice, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Esto tiene un propósito. Los falsos profetas estaban diciendo, en 2 años o en 1 año vamos a salir de aquí. Entonces ellos hubieran pensado, no, tenemos que organizarnos, tenemos que conseguir espadas, tenemos que conseguir lanzas, tenemos que vigilar a los soldados para ver cómo los vamos a atacar, porque vamos a pelear para salir de aquí. Pero eso no es lo que Dios quería. Lo que Dios quería es, miren, busquen el bienestar de la ciudad, o sea, no armen ningún escándalo, no hagan ninguna sedición, ninguna rebelión. Más bien, oren por la paz de esta ciudad, porque si esta ciudad vive en paz, ustedes van a vivir en paz. Dios está afirmando esto. Hay un tiempo que va a pasar. En este tiempo yo voy a estar con ustedes, pero ustedes deben de someterse. Someterse. Esa palabra someterse o esa idea de sometimiento es una idea que se entiende mal muchas veces. Por eso es que cuando hay alguien que está en medio de una prueba, dice cosas como estas. No, yo no recibo. Yo voy a pelear y voy a arrebatar. Eso no está en la Biblia. Perdónenme, pero no está en la Biblia. Eso más bien es el fruto de una idea de que nosotros tenemos una autoridad que no tenemos, que hemos recibido una autoridad suprema del cielo para hacer cosas en la tierra, y no es cierto. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia habla de someterse. Jesús mismo dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es eso? Someterse. Tenemos que aprender a someternos a Dios en medio de las pruebas. ¿Habrá momentos en los cuales Dios nos diga, bueno, este es el momento de caminar? Sí, pero no es lo mismo estar peleando.
a estar buscando a quién echarle la culpa o estar buscando a quién quitar para pasar yo primero. El comentarista Warren Wiersbe dice estas palabras: uno de los primeros pasos para convertir la tragedia en triunfo es aceptar la situación con valentía y ponernos en manos de un Dios amoroso que no comete errores. Ponernos en manos de un Dios amoroso que no comete errores. Dios sabe por qué hizo lo que hizo. Y eso vamos a ver en un momento. Tercer punto. No te dejes llevar por el engaño. No te dejes llevar por el engaño. Versos del 8 al 10. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no se dejen engañar. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. En esos momentos de prueba, en esos momentos difíciles, se habían levantado muchos que estaban diciéndoles cosas que no venían de Dios. Para empezar, les decían: no, el cautiverio se va a acabar ya. Ni siquiera desempaques tu maleta. Si llevaban maleta. Mucho menos construyan casas. No, espérate, si esto es cuestión de tiempo, ya te vas a ir, ya te vas a ir. Y ese es el tipo de mensaje que todos queremos escuchar. ¿Sí o no? Cuando estamos en medio de un problema, nadie queremos que nos digan que va a pasar mucho tiempo. Todos queremos que todo se arregle ya. Pero oigan lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, son 70 años. Pero los profetas falsos decían estas cosas. Jeremías 28, del 1 al 3. Mire cómo lo hacían. Había en el pueblo de Gabaón un profeta llamado Ananías, hijo de Azur. Cuando Sedequías tenía 4 años de reinar en Judá, Ananías habló conmigo, con Jeremías, en el templo de Dios, en presencia de los sacerdotes y de todos los que estaban allí, y me dijo: el Dios Todopoderoso afirma, cuidado, solo porque alguien diga que habla en nombre de Dios, no significa que habla en nombre de Dios. Y esto es importante entenderlo. Hay mucha gente que dice: yo te voy a decir lo que Dios me dijo. Dios dice, y a veces lo ponen así, lo adornan. Dice el Señor. ¿Hay profetas verdaderos de Dios? Yo creo que sí. Pero hay muchos profetas falsos. Y este empieza así: el Dios Todopoderoso afirma, voy a quitarle todo su poder al rey de Babilonia, porque sacó de mi templo todos los objetos de valor y se los llevó a su país. Pero dentro de 2 años los traeré de vuelta a Jerusalén. Y sigue diciendo que la gente también va a regresar. Ahora, ese es el tipo de mensaje que ellos querían oír. Y era el tipo de mensaje que estaba constantemente llegando. Por eso cuando Jeremías escribe esta carta y le dice: cuando pasen los 70 años. Ahora, esto no fue que Dios se lo inventó ahí, que cuando ya estaban ellos ahí dijo: ¿cuánto tiempo les doy? 70 es un buen número. No, Dios ya lo había dicho. Jeremías 25:11. Todo este país quedará reducido a horror y ruina. No había pasado todavía. No había pasado. Jeremías está hablando del futuro en ese momento. Y dijo: estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Ya lo había dicho Dios, pero nadie lo quiso escuchar. Y ahora, cuando llega la carta, lo confirma el Señor. Ahora, el asunto es este. Cuando nosotros estamos en medio de una prueba y cuando las pruebas son más difíciles, mucho más fácilmente nosotros caemos en el engaño. Porque nosotros andamos buscando a alguien que nos diga: no te preocupes, Juan Carlos, ya mañana se arregla todo, el dinero que te hace falta aquí está, la oportunidad que necesitas viene por allá, todo se arregló, así va a ser. Yo quiero oír eso, sí, yo quiero oír eso, pero a veces Dios no
dice eso. Sino Dios me ha dicho, Juan Carlos, construí tu casa y habitala. Cuida tus hortalizas, cuida tus aguacates, esforzate para que se miren bonitos. Cuando den los aguacates, partilo y con una tortillita, con queso, te comes tu aguacatito. Yo quiero que me diga, ya salí de ahí, yo te voy a sacar, pero no. Dios tiene otro propósito. Ahora, esto es importante entender. Cuando nosotros estamos en una prueba, estamos buscando salir y somos fácilmente presa de falsos mensajes y de falsas profecías, supuestamente de parte de Dios. Y esto es lo que le había pasado a este pueblo. Ahora, ¿podían evitarlo? Sí podían evitarlo. Oiga lo que dice Daniel. Daniel, el profeta Daniel, estuvo cautivo en Babilonia. Probablemente él fue de los primeros que escuchó esa carta siendo leída al pueblo. Y él era en ese tiempo joven todavía. Él lo oyó, él lo sabía. Y entonces Daniel en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre dice, era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Perdón, durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Daniel lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque él había estudiado lo que estaba escrito. Porque él había leído lo que estaba escrito, esa carta. Amigos, cuando nosotros estamos buscando soluciones a nuestros problemas y andamos esperando soluciones rápidas de parte de Dios, no hacemos ningún bien en solo andar buscando. Lo mejor que podemos hacer es ir a la palabra. A veces yo he visto eso, hay mucha tendencia a buscar a personas para que Dios nos hable a través de estas personas. A veces son los pastores, no, que el pastor me diga. O a veces son personas que tienen un don de palabra profética, que sí, hay personas que tienen un don así. Y entonces la gente llega y mire, ore por favor por mí para que Dios me diga qué hacer. Amigos, no funciona así. No funciona así. Pedro, el apóstol, en 2 Pedro 1:19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabe cuál es esa palabra profética segura? Es la escritura, es la Biblia. Amigos, cuando estemos en problemas, vamos a la Biblia. Allí Dios nos va a hablar. A mí Dios me ha hablado directamente. Sí, yo he recibido palabra de Dios, pero ha sido un par de veces tal vez. Y nunca lo busqué, nunca lo busqué. Pero lo que sí, donde siempre Dios me ha hablado todos los días, es en la Biblia. Y ahí es a donde nosotros tenemos que ir. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios y obedecemos a Dios, entonces, cuando venga un mensaje que no es de Dios, lo vamos a identificar así, porque nosotros aprendimos. Mire, yo trabajé en un banco hace años y ahí, en ese tiempo en Guatemala, bueno, todavía en esta época tampoco es oficial o es uso moneda de curso legal el dólar, como aquí, que aquí todo el mundo usa dólares. Allá son los quetzales y también hay dólares, pero la moneda oficial es el quetzal. Entonces nosotros nos enseñaron, yo fui cajero en el banco y nos enseñaron a detectar un dólar falso. Y lo primero que nos explicaron fue, si vas a comparar un billete falso con uno bueno, ten mucho cuidado, porque lo vas a empezar a ver, el falso lo vas a empezar a ver igual al otro. Y te vas a terminar convenciendo que el falso es verdadero. Y entonces, ¿qué hago? Estudiar el verdadero y cuando llegue el falso, lo vas a identificar. Y así era, de verdad. Así era, uno lo agarraba y había ciertas cosas, microimpresión y cosas así,
que uno aprendía ya a identificar y nunca comparábamos uno con otro, sino solo lo mirábamos comparándolo con lo que nosotros ya sabíamos. Y así podíamos evitar problemas. Es lo mismo, mis amigos, en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a la Biblia y conocemos lo que Dios ha dicho en su palabra y obedecemos lo que Él ha dicho, cuando venga la palabra falsa la vamos a pescar así y vamos a saber que no viene de Dios y no puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón mora la verdadera palabra de Dios. Pero ¿y qué hacemos? Gálatas 6:9 dice así: no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. ¿Se acuerdan? Eso estudiamos la semana pasada. Entonces tenemos que seguir haciendo lo correcto, seguir obedeciendo a Dios, seguir haciendo lo que sabemos que a Dios le agrada, seguir haciendo lo que nosotros conocemos según la Biblia, que es lo que Dios nos manda hacer. Y ahí Dios nos va a dirigir, porque no estamos echados a la deriva, mis amigos. Pedro habló de Pedro decía una antorcha, y esa idea de la antorcha viene del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros decidimos que la Biblia no es suficiente para guiarnos, somos presa fácil de cualquier engaño. Yo he estado allí. Yo le hablo por experiencia propia. Yo me he ido a meter en líos porque yo no me he aferrado a lo que la Biblia enseña, sino he andado buscando palabras que me metieron en líos. Y solo empeora todo. Amigos, cuidémonos del engaño. Y esto nos lleva al último punto, que es la parte final de la carta. Y es esto: descansa en los propósitos del Señor. Descansa en los propósitos del Señor. Dios les dijo a su pueblo y a nosotros: todo lo que enfrentas está en mis manos, todo. Tú no estás en manos del enemigo, estás en mis manos. Segundo, nos dice: enfrenta el presente pensando en el futuro. Prepárate para el futuro. ¿Cuál futuro? No sé, pero prepárate, obedece. Y cuando tú obedeces, Dios te prepara para el futuro. Después nos dijo: no te dejes llevar por el engaño. ¿Y qué hacemos para eso? Ir a la Biblia. En la palabra encontramos lo que necesitamos. Y finalmente nos dice: descansa en los propósitos del Señor. Y aquí está este versículo que es muy conocido por todos, y es el primero de esta última serie del 11 al 14, que dice así: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Esa primera frase: yo conozco los planes que tengo para ustedes. Aquí hay dos cosas importantes. La primera: los falsos profetas andaban tratando de adivinar qué iba a pasar. Unos decían 2 años, otros decían otra cosa, unos decían por un lado, otros por el otro, porque estaban adivinando, no tenían la menor idea. Mire, desgraciadamente hay muchas palabras proféticas, supuestamente palabras proféticas, que se dicen en nombre de Dios, que son así. Hay una mujer aquí que está preocupada. Hermanas, ¿cuántas mujeres hay en este lugar? ¿Y cuántas de ustedes están preocupadas? Hay un hombre que tiene un dolor, esta mañana tiene un dolor. A mí me duele la rodilla.
Yo no sé qué le pueda doler. A los hipotes no, ustedes no saben de eso, pero ya llegamos a cierta edad donde hay algo nuevo, un dolorcito nuevo, ¿no? Están adivinando. Entonces, primera cosa, los falsos profetas adivinan. Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a hacer. Dios no necesita adivinanzas. Dios sabe lo que va a hacer. Primera cosa. Segunda cosa, Dios no improvisa. Dios tiene planes. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dios tiene planes. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hermanos, quiere decir que lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir, todo está enmarcado en el gran plan de Dios para nosotros. Lo bueno y lo malo. Lo alegre y lo triste. Lo duro y lo espantoso. Y recordemos aquel pasaje que estudiamos también, Romanos 8:28. 8:28 es, que dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, porque Dios tiene planes. Y la Biblia habla de eso. Salmo 57:2. Clamo al Dios altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. La pregunta es entonces, ¿Dios será que puede cumplir eso o no? Isaías 46:10. Todos mis planes se cumplirán porque yo, y está hablando Dios, hago todo lo que deseo. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal. Ahora es importante entender algo. Este versículo no está hablando de planes personales. Y muchas veces lo usamos en ese contexto. No, es que yo sé que Dios tiene planes para mí, planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Sí, pero no. Cristianismo trend, cuando lo miramos en el contexto, no está hablando de eso. Está hablando de Israel cuando fue llevado cautivo, pero después fue liberado por Dios. Ahora, ¿qué podemos nosotros, cómo podemos aplicar ese pasaje para nosotros? En su contexto es esto. Aunque fallemos, Dios nos da una nueva oportunidad. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Aunque fallemos, Dios nos da una nueva oportunidad. Y las palabras que utiliza Dios son las palabras que les apunta a ellos a una promesa que no está claramente, pero está implícita, donde dice, me invocarán, vendrán a buscarme, vendrán a suplicarme y yo les escucharé. ¿Dónde iban o a dónde iban los judíos para buscar a Dios, para invocar a Dios y para que Dios los escuchara? Al templo. Pero el templo estaba destruido. Pero cuando Dios les dice, ustedes van a venir, van a invocarme, van a venir a suplicarme y yo los escucharé. ¿Qué les está diciendo Dios? El templo será reconstruido. El templo será reconstruido. Para nosotros no tiene tanto impacto esa frase, pero para ellos sí, porque la vida de los israelitas estaba construida alrededor del templo de Dios. Para ellos la peor cosa que pasó no fue tanto que hayan destruido los muros de Jerusalén, sino que destruyeron el templo de Dios. Eso era lo peor, porque la identidad de los judíos se centraba en el templo de Dios. Entonces cuando Dios dice, van a venir, van a buscarme, van a clamar y yo los voy a escuchar, templo, va a haber templo. Ahí está la promesa. Y para ellos fue impactante. Y los términos como les habla nos lleva a recordar lo que el Dios les dijo en Deuteronomio 30, versos 3 al 5. Así como el castigo estaba enmarcado en el pacto, en Levítico que leímos al principio, también la restauración está enmarcada dentro del pacto. Deuteronomio 30, dice 30 del 3 al 5, dice, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. ¿Qué quiere decir? Que se lo había quitado. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. ¿Qué quiere decir eso?
Todo lo que Israel, el pueblo de Judá, vivió en ese tiempo, el cautiverio que pasó por 70 años, la pérdida que tuvieron en todo ese proceso, fue parte del plan de Dios. Y a veces nos cuesta entender cómo es que Dios puede tener dentro de su plan una enfermedad terrible. ¿Cómo es que Dios puede tener entre su plan una pérdida tan espantosa? Pero fue parte del plan de Dios. En el caso del pueblo de Israel fue un tiempo de purificación, pero sobre todo fue una oportunidad para que Dios fuera glorificado. Glorificado. Todo en nuestra vida está hecho para que Dios sea glorificado. Dios se glorifica cuando tú obtienes un premio, cuando alcanzas una meta, pero Dios se glorifica cuando en medio de la peor situación a la que te has enfrentado, te mantienes fiel. Dios se glorifica. Cuando nosotros cumplimos 25 años de casados, nuestros hijos nos organizaron una cena de sorpresa y fue sorpresa. Cuando nosotros sentimos con Valesca, estábamos sentados con un grupo de amigos en un lugar y los celebrados éramos nosotros. Y nosotros, dentro de las palabras que dieron, bueno, nuestros hijos hablaron, todos hablaron. Y algo que a mí me impactó muchísimo fue que todos de alguna manera abordaron momentos muy difíciles para nosotros. Nosotros cuando ellos eran pequeños, en el año 2005, 2006 y parte del 2007, desde el 2004 realmente, no teníamos trabajo, ni Valesca ni yo. Y pasamos días muy difíciles con 4 hijos, en ese tiempo eran pequeños. Y nosotros hicimos ciertas cosas que ellos recordaron ahí. Alguien habló de cuando hacíamos fogatas en el jardín y asábamos marshmallows. Y para ellos es un recuerdo interesante, bonito. Pero estábamos haciendo una fogata porque no teníamos luz en la casa, porque nos la habían cortado. Alguien más se acordaba cuando salíamos a jugar bajo la lluvia, porque no teníamos agua para bañarnos. Y después de correr en el jardín bajo la lluvia, miren, aquí está el jabón y el shampoo, ¿por qué no nos bañamos? Sí, nos bañábamos ahí. Fueron momentos difíciles, bien difíciles. Pero los 4 dijeron esto: yo no cambiaría esos tiempos porque aprendimos a conocer a Dios en medio de ellos. Y yo, bueno, con Valesca estábamos llorando, por supuesto. ¿Y sabe qué fue lo único que yo pude decir? Gloria a Dios. ¿Qué hice yo ahí? Nada. Las pataleadas que yo di en ese tiempo, no las vieron ellos. Mis peleas con Dios, no con mi esposa, no las vieron ellos. Pero lo que sí vieron es el fruto de esos tiempos difíciles. Y yo hoy miro el futuro de mis hijos. 2 están aquí, 2 no están aquí. Pero yo miro un futuro brillante. No solo por sus talentos y sus habilidades, sino ¿sabe por qué? Porque ellos conocen a Dios. Y los momentos de prueba son momentos para conocer a Dios. Allí es donde conoces a Dios como no lo has conocido antes. Los momentos de prueba son una bendición en las manos de Dios. Y el diablo sabe eso. Por eso quiere destruirnos en esos momentos. Por eso quiere él agarrarnos y desmenuzarnos. Pero cuando nosotros entendemos que no estamos en sus manos, sino estamos en las manos del Dios Todopoderoso, que ni siquiera con todos sus demonios podría él tocarnos. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos descansar en los planes de Dios. Y eso es lo que yo quiero decirte. Descansa en los planes de Dios.
Adoniram Judson, que fue un misionero del siglo XIX, dijo estas palabras: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Cuando estamos en medio de un problema, no vemos futuro, o el futuro que vemos es espantoso. Pero cuando nosotros, en lugar de ver nuestras circunstancias, vemos las promesas de Dios brillantes, entonces el futuro es algo que nosotros anhelamos alcanzar. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Y como conclusión, quiero dejarte con este pensamiento. Cada dificultad y dolor que tengas que enfrentar ha sido cuidadosamente planeado por Dios para cumplir su propósito en ti y a través de ti. Él estará contigo siempre y te fortalecerá. Con ello, Dios se glorifica en tu vida. Yo no sé lo que estés pasando hoy. O lo voy a decir así, no sé lo que vas a pasar mañana. La verdad es que vivimos en un mundo caído y las pruebas nos alcanzan a todos. Pero lo importante es esto. Afirma en tu corazón que Dios está detrás de todo y tú estás en sus manos. Afirma que debes de ver el presente y trabajar en el presente confiando en el futuro que Dios tiene para ti. Guarda tu corazón de caer en el engaño y finalmente descansa en los planes de Dios, porque aunque tú no sabes qué hacer, Él sí sabe. Aunque tú no puedas hacerlo, Él sí puede. Así que quiero pedirte que cierres tus ojos, por favor, mientras adoramos al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor, es eterna, es perfecta. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que te damos la espalda. Pero tú eres fiel siempre. Oh Señor, gracias por tu fidelidad. Si no fuera por tu fidelidad, nosotros seríamos destruidos inmediatamente. Gracias, Señor, porque aún en medio de los momentos más difíciles en nuestra vida, tú estás con nosotros. Tú no nos dejas.
Hermano, tal vez tú estás sufriendo algo muy difícil y has pensado que Dios te ha dejado. Pero no es cierto, Dios está contigo. Dios permitió que esto pasara, pero Dios también le puso límites y no se va a exceder más allá de donde Dios tiene planeado que esto suceda. Así que afirma tu corazón en el Señor. Afirma tu corazón en la palabra de Dios. Tal vez tú estás buscando respuestas y estás buscando gente que te diga qué hacer. Ten mucho cuidado porque de repente vas a escuchar cosas que no vienen de Dios. Y no puedes juzgar el mensaje en cuanto a si te gusta, es de Dios, si no te gusta, no es de Dios. Porque muchas veces Dios te va a decir cosas que no te gustan. Por eso tienes que aprender a identificar la voz de Dios. Dice la Biblia, Jesús dijo esto: mis ovejas me conocen y conocen mi voz. Si hay un momento en el cual necesitamos conocer la voz de Dios, es cuando estamos en medio de pruebas. Allí es donde nosotros nos tenemos que aferrar. Cuando yo era un niño, íbamos a las piñatas. Quiero contarle esto porque el Señor me lo pone. Íbamos a las piñatas y las piñatas no solo se mueven verticalmente, sino horizontalmente. Igual le amarran a uno los ojos y nos dan vueltas para marearnos, y después ponen a los niños a que sean el hazmerreír de todos, porque un niño mareado tratando de dar palos al aire, todo el mundo se ríe. Y encima de eso, todo el mundo dice algo. Unos dicen arriba, otros abajo, uno dice a la derecha, el otro dice a la izquierda, uno dice adelante, el otro atrás. Y entonces uno no sabe qué hacer. Y uno en ese momento lo único que atina es a dar palazos por todos lados, por gusto. Pero yo entendí una cosa, yo entendí algo, yo encontré el secreto para ser eficiente para quebrar una piñata. Y ese secreto era oír la voz de mi mamá. Porque mi mamá nunca me mentía. Si mi mamá me decía adelante, yo iba adelante. Yo no miraba nada, yo solo sabía que tenía que ir adelante y tiraba el palazo y ahí estaba la piñata. Si mi mamá me decía a la izquierda, yo daba el palazo a la izquierda porque ahí estaba la piñata. Cualquier voz podía decir cualquier cosa, pero a mí no me importaba ninguna voz, solo la de mi mamá. Y cuando mi mamá me decía arriba, yo le daba arriba. Eso es lo que tenemos que aprender. Van a venir 1000 voces a tu alrededor y van a decir cualquier cosa. Arrevesadas, uno dice uno, otro dice otra. Pero tú tienes que oír una sola voz, y es la voz de Dios. Si tú oyes esa voz, la voz de Dios, tú vas a caminar y vas a ser bendecido. Cierra tus ojos y déjame orar por eso. Señor, yo te pido, Dios, que nos ayudes a identificar tu voz. Yo me acuerdo de la voz de mi mamá dirigiéndome en esos momentos, Dios. Pero ahora no es la voz de ella la que yo quiero oír o necesito oír, es tu voz. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz en tu palabra, Dios. A veces tú nos hablas en circunstancias o a veces también ocupas a alguna persona. Pero ayúdanos a identificar tu voz y cuando escuchemos tu voz, que nuestro corazón se abra para escuchar, pero también para obedecer. Bendito Dios, danos discernimiento para escucharte a ti. Ese fue el gran problema de estas personas que estaban cautivas, que le pusieron oídos a un montón de voces y no a la tuya. Señor, ayúdanos a escucharte a ti. Hay grandes promesas en nuestro futuro, porque tú conoces los planes que tienes para nosotros también, así como los conocías para ellos. Pero ayúdanos a escuchar tu voz y ayúdanos a ser obedientes a tu voz. Y entonces
vamos a poder caminar en medio de la prueba y vamos a salir fortalecidos y preparados para el futuro. Señor, oro por aquellos que ahora mismo están en alguna prueba muy difícil. Y te pido, Dios, que tú les fortalezcas, que tú les des ánimo nuevo, que tu Espíritu, Señor, los afirme y los levante. Que afine sus oídos para que puedan escucharte a ti. Que afine sus ojos para que puedan encontrar en tu palabra lo que tú quieres decirles. Señor, te pido que tú los sostengas, que tú los levantes y que tú los lleves de gloria en gloria. Señor, hay veces no sabemos por qué pasan las cosas. No llegamos a entender la razón. Entonces tenemos que ir a la principal razón, y es que todo en nuestra vida es para glorificarte a ti. Aún el dolor que estás viviendo hoy, mi querido hermano, es para glorificar a Dios. ¿Cómo hacerlo? Eso es algo que Dios te va a decir a ti. Y no es cuestión de andar buscando cosas que te digan, sino en la palabra de Dios. Él te va a guiar para que tú puedas enfrentar el tiempo difícil y salir victorioso en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que nos sostengas a todos y que nos ayudes a caminar en obediencia y que nos ayudes, Señor, a escucharte y a ser valientes para obedecerte. Aunque las cosas no salen a veces como nosotros queremos, o muchas veces, pero sí salen como tú quieres que salgan. Y eso es suficiente para nosotros. Buen Dios, danos la capacidad de poder percibir tu presencia y tu acompañamiento con nosotros. Tal vez no de alguna manera grande que todo el mundo lo mire. A veces es solo entre tú y yo. Pero permítenos verlo y sentirlo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También oramos, Dios, por las ofrendas y diezmos que depositamos en el alfolí. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Y traemos nuestros diezmos y ofrendas como una manera de honrarte a ti y de agradecerte porque tú eres todo para nosotros. Lo hacemos con un corazón agradecido y con un corazón alegre. Y te pido, buen Dios, que bendigas a cada familia y que les prosperes en todas las áreas de su vida. Y que les permita, Señor, ser instrumento de bendición para otros también. En el nombre poderoso de Jesús, salimos confiados en que tú estás con nosotros y sabemos, Señor, que tu gracia nos acompaña donde vayamos. En el nombre de Jesús. Amén.